pero el Papa tiene devoción a esta advocación, no la conozco. Tan difícil que es tomar una decisión en la vida. Todo el mundo como que le pregunta a Dios y quiere que Dios le responda así mágicamente: haz esto, decide aquello, no firmes esto o firma esto otro. Es justamente el papel de la Virgen del Buen Consejo, ¿no? Acercándonos al reino de María, ella va a empezar, aunque discretamente, a ejercer un papel de consejera. Que en los mayores momentos de riesgo de la Iglesia ha estado Mater Boni Concilii por detrás. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy tenemos un tema muy especial. Todos vimos que el pontificado del nuevo Papa León XIV ha estado marcado por muchas gracias, sobre todo por la presencia de Nuestra Señora y más aún de Nuestra Señora del Buen Consejo. Para eso tenemos un invitado muy especial. Nos va a explicar cómo ella ha estado muy presente, pero al mismo tiempo muy discreta durante toda la historia de la Iglesia. Claro que sí. Muchas gracias, Padre Mario, el hermano Afonso, por esta invitación. Qué alegría poder hablar sobre ella y más especialmente bajo esta advocación, Madre del Buen Consejo. Después de la elección del Papa León XIV y ya 2 días después de su elección, fue muy bonito cuando supimos todos de que él estaba visitando a la Madre del Buen Consejo en Genazzano, un pueblo que está cerca de Roma, y como que no, él mismo dijo unas palabras ahí después de su oración delante de ella: he venido acá para consagrar mi ministerio, el ministerio petrino de sucesor de San Pedro, a ella, a la Madre del Buen Consejo. Y bueno, realmente nos emocionó, ¿no? Creo que todos nosotros quedamos bastante emocionados porque, bueno, León XIV sigue la línea de tantos y tantos papas que fueron devotos de la Virgen del Buen Consejo. Tenemos un libro escrito por Monseñor Juan, nuestro fundador, sobre esta bellísima advocación, Madre del Buen Consejo. Hay un capítulo solo reservado a las visitas y devociones de papas a la Virgen. Mucha gente no conocía, incluso he recibido repercusiones de gente de toda parte del mundo diciendo: pero el Papa tiene devoción a esta advocación, no la conozco, ¿no? ¿Qué significa? Incluso si quieren, imagino que los profesionales que están por detrás de las cámaras podrán aquí poner un enlace con otro podcast que hicimos sobre la historia, ¿no? Pero, materia no nos falta, gracias a Dios. Podemos decir que ella es la consejera de los papas. Consejera de los papas y consejera de la Santa Iglesia. Padre, nuestro carisma tan direccionado a la advocación de Nuestra Señora de Fátima, con todo ese mensaje tan profético que ella mostró a los 3 pastorcitos y del cual nosotros nos hemos servido para nuestra misión apostólica, ¿no? Las peregrinaciones con la imagen de la Virgen. Es una advocación que llama muchísimo. Pero algo que impresionó justamente a la hora de ver la devoción que León XIV tiene a la Madre del Buen Consejo, aquellas palabras del doctor Plinio que uno leía hace tanto tiempo y que él las pronunció hace mucho más tiempo, que él decía que en determinado momento en la devoción de los católicos, para comprender el paso hacia el reino de María, pues la Virgen del Buen Consejo iba a tener un papel importantísimo. Y uno pensaba, bueno, ¿cómo va a llegar eso? Es un misterio porque realmente es una advocación arquidiscreta, muy discreta. ¿Cómo va a hacer que en determinado momento el mundo entero se le volque para esta advocación, como el doctor Plinio en algún momento mencionó? Era más misterioso aún. ¿Cómo va a ser? Y en determinado momento llega el Papa a Genazzano, ¿no? Es genial. O sea, son los planes de la providencia que hacen con que todo el mundo se pregunte qué es lo importante de esta devoción. Que no es que el Papa sea devoto, sino que ¿por qué no estamos devotos a esta devoción? Exacto. ¿Qué papel juega esta devoción en la actualidad? ¿Cuál es su misión profética? No solo en el pasado, sino también en el presente.
Porque es lo que uno se pregunta, ¿no? Sí, hay un papel misterioso, ¿no, hermano Alfonso? Hay un papel misterioso de ella ahora, ¿no? Como usted dice, acercándonos al reino de María, ella va a empezar, aunque discretamente, a ejercer un papel de consejera. ¿A quiénes? Bueno, sobre todo aquellos que tienen la dirección de la Santa Iglesia. Exacto. ¿Mm? Exacto. Y pues nada más y nada menos que estamos hablando del don de consejo, Sí. ¿no? Tan difícil que es tomar una decisión en la vida y todo el mundo como que le pregunta a Dios y quiere que Dios le responda así mágicamente: haz esto, decide aquello, no firmes esto o firma esto otro. Es justamente papel de la Virgen del buen consejo, ¿no? Pues para recordando una frase que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es tal cual viendo el ejemplo de un santo, el ejemplo de San Pío X, cómo él pasó por esa situación. Él estaba queriendo tomar la decisión, así bañado en lágrimas, rezando delante de ella en la capilla Paulina y ahí esperando una frase, esperando consejo. Después del cónclave, ¿no Después fue? del cónclave. En medio del cónclave, porque estaba en medio de las elecciones y él decía, no, me quieren a mí, pero no sé qué hago, necesito un consejo, una frase. Se fue a buscar un consejo y recibió una frase. No sé si tú podrías contar Claro que ese hecho. O sea, dio justo lo que se estaba diciendo. Uno espera muchas veces una frase. Y en el caso de él, se la pidió y le llegó una frase. Exactamente. O sea, después de un pontificado larguísimo del Papa León XIII, el que asumió el pontificado durante una época muy difícil para la Iglesia, incluso, claro, el siglo XIX, cuánta persecución a la Iglesia. En cierto sentido, el mundo progresaba en conocimiento, revolución industrial, etc. Pero en otro sentido, mucho ateísmo. Y el Papa León XIII, asumió el pontificado justo en esta época y tuvo un pontificado muy, muy largo. Falleció en julio. Vamos a hablar de León XIII. Interesante, sí, para ir interesante. viendo la secuencia un poco. Sí, pero quizás la devoción de León XIII, no sé si mencionamos después, para terminar primero el hecho de San Pío X, pero León XIII muy devoto de Mater Boni Consiglio Genazzano. Bueno, pero él había fallecido julio de 1903. Y claro, ¿quién iba? Bueno, ya en 1903 comienza el siglo XX, ya las naciones en una situación de mucha tensión. Recordemos que el próximo pontificado sería durante la Primera Guerra Mundial, pero ya la tensión ya existía entre las naciones, los imperios que existían en Europa. Y en este momento son llamados los cardenales para el cónclave y está el patriarca de Venecia, el cardenal Sarto, de familia súper sencilla, pobre, pero una persona muy religiosa, y por su virtud fue ascendiendo hasta llegar a patriarca de Venecia, o sea, una arquidiócesis súper importante, un patriarcado. Bonito ver en él, porque sí, usted ha dicho que viene de una familia muy humilde, ¿no? Pero él tenía ese espíritu religioso tan profundo que iba como que ennobleciéndose a medida que la iglesia le iba concediendo los cargos. Él como que no rechazaba la nobleza que portaba, sino que usted veía cómo el Espíritu Santo iba actuando en él y parecía un marqués. Parecía. Porque él iba dejándose, como que no quería que apareciese su estilo, su forma. No, él dejaba que el Espíritu Santo lo formase a él. Exactamente, como la virtud confiere una nobleza a la persona, la fe, ¿no? Y bueno, el cónclave reunido y en cierto momento, por una circunstancia, otro cardenal iba a ser elegido papa, pero en ese instante se levantó un cardenal de Viena diciendo que Francisco José había vetado. Claro que él no tenía poder para eso. La verdad sí tenía un privilegio, ¿no era? Era un privilegio antiguo, histórico, pero claro, canónicamente un emperador no puede vetar, impedir la elección. Pero claro, había algo histórico, ¿no?
y los otros cardenales respetaron al menos por la posición de un emperador de Europa. Claro. Francisco José, el imperio austrohúngaro. Y los votos empezaron a cambiar de persona. No fue rápido el cónclave, sí, fueron a partir del tercer día, claro, los cardenales ya no podían votar en y empezaron a elegir uno que era el cardenal Sarto, y él percibió que a cada votación aumentaban los votos para su persona, y él empezó a desesperarse, porque él decía a los otros, pero no voten en mí. O sea, yo soy una persona muy sencilla, una persona que estoy acostumbrado a trabajar con gente del campo. E incluso cardenales vanidosos antes del cónclave. Claro, todos ellos hablaban en latín, ¿no? Un cardenal francés se cruzó con él, le dirigió la palabra, pero eminencia, ¿no? Todo en latín. Pero usted no habla francés. Pero sí lo hablaba. Y antes que el cardenal Sarto pudiera contestar, el otro diría, no, si no habla francés no puede ser papa. Y se retiró, como que queriendo humillarlo. Él dice, verdad, no puede ser papa. Y él contento porque no quería ser papa. Y también fue el único, dicen, ¿no?, que fue el único que compró pasaje, el boleto de ida y vuelta. Y de Roma y vuelta de Roma a Venecia, porque tenía seguridad que no iba a ser elegido. Y ciertamente le ve que los votos suben y él desesperado. Entonces una votación, otra votación, cada vez creciendo más. Y él se dirige, como decía el hermano Alfonso, a la capilla Paulina, que está al lado de la capilla Sistina, donde está el cuadro de la Virgen del Buen Consejo. Siempre está ahí. Entonces, esta capilla fue mandada, fue construida por el Papa Pío IX. ¿Sí? Pero a partir de entonces siempre está ahí. El cuadro permanece. El cuadro permanece siempre ahí. Interesante. Y él se fue a rezar. Y claro, el cardenal decano percibía que ya la votación sería para el cardenal Sarto. Y el cardenal Sarto había dicho, si ustedes llegan a la mayoría, yo voy a negar. Voy a negar, no voy a aceptar. Y entonces este cardenal, ¿cómo se llamaba? Creo que cardenal Orelia, ¿no? Él mandó al cardenal Mejía del Val que consultara al cardenal Sarto si él se mantenía firme en su negativa, porque él necesitaba avisar a los cardenales para elegir a otra persona. Y en ese instante el cardenal Mejía del Val se dirige, dice que era tardecita, la capilla silenciosa, un poco oscura, y cuando entra en la capilla solamente había un cardenal, el cardenal Sarto, arrodillado en un banco, un poco distante de la mesa de comunión, con la cabeza apoyada en los brazos. Y él se acerca y percibe que el cardenal está llorando. Estaba en llantos, está emocionado. Y el cardenal no queriendo, Mejía del Val no queriendo molestar, eminencia. Y él con mucha paz, cardenal Sarto, como que le mira. En este momento se cruzan las miradas y se ve que el cardenal Sarto, con el rostro bañado en lágrimas. Y la única frase que le salió del cardenal Mejía del Val fue: eminencia, coraje, valentía, o sea, valor. El Señor le va a ayudar. Dios le va a ayudar. Y él agradeció y siguió rezando. Poco tiempo después, el cardenal Sarto mandó avisar de que él había cambiado de opinión, porque rezando delante de la Madre del Buen Consejo, había sentido que si Dios quería que los votos se volvieran a él no tenía nada que hacer luchar contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, él aceptaba. Y el cuarto día de cónclave, él fue elegido. Y fue la palabra de la Virgen del Buen Consejo. Ahora, es impresionante que todos los que han
acudido a esta advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo pidiendo el consejo, no puede decir que no fue atendido. O sea, no puede decir que el consejo no llegó y ella se usa de cualquier instrumento para hacerle saber a la persona, es esto. Y viendo un poco, padre, no sé, esta reseña que tenemos sobre la Virgen del Buen Consejo, uno ve quiénes son los devotos de Nuestra Señora. Son aquellas almas que han conseguido profundizar en la espiritualidad. Impresionante. Es una devoción para aquellos que son espiritualmente profundos. Por todos los santos, tal vez usted puede dar una pincelada ahorita de quienes se sabe que eran especialmente devotos de Nuestra Señora, pero uno los conoce. Es impresionante. O sea, son santos que supieron llegar y desenvolver muy bien la espiritualidad para sí y para otros, directores de almas. Sí, y momentos clave, ¿no? Crucial. Momentos cruciales de la historia. Bueno, como usted dice, exactamente, aquellos que tienen una espiritualidad muy grande son devotos. Y este episodio de San Pío X no se limitó a su elección como papa. Él mantuvo a lo largo de toda su vida en su pontificado, en su escritorio de trabajo pontifical, una estampa, un cuadrito de la Madre del Buen Consejo. Fenomenal. O sea, donde él escribía documentos, firmaba encíclicas, atendía gente, reyes, varones, emperadores. En su escritorio, ahí estaba la Virgen del Buen Consejo. Era como que algo de su corazón, ¿no? Y pues padre, o sea, tenemos muchos episodios de papas que fueron devotos, pero creo que el primer papa de la Virgen del Buen Consejo, el primero, fue San Pedro. San Pedro porque... Uy, padre, perdón, pero disculpa, ¿cómo es? Claro que no de la advocación como conocemos hoy, Ah, ya. pero hay la tradición de que después que San Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, él encontró consejo y una palabra de apoyo en Nuestra Señora. Interesante, fenomenal. Y posiblemente fue el primer papa que recibió un consejo de la Virgen. Podemos decir, estoy pensando alto, que este auxilio de Madre del Buen Consejo a los papas nació con San Pedro. Y Nuestra Señora le aconsejó, dijo que se volvía, que tuviera confianza, ¿no? Pero claro, esta devoción, como la entendemos hoy, este cuadro que entendemos hoy, pueden conocer aquí en la historia, en el enlace, es un fresco, no es simplemente una pintura, es un fresco misteriosísimo. Nadie sabe quién lo ha pintado, ¿sí? Se sabe que, antes de Genazzano estuve en Albania, pero antes de estar en Albania, la primera noticia de que estaba en Albania fue el siglo XIII, pero antes había estado en Oriente, ¿sí? Algunos levantan la hipótesis de que haya sido San Lucas también que lo haya pintado. En el día del juicio lo sabremos, ¿no? Pero la imagen, como la conocemos hoy, el fresco bendito, llegó en Genazzano el año 1467, el día 25 de abril, la fiesta de San Marco, a las 4 de la tarde, con todas las campanas de la ciudad de Genazzano tocando solas, una música celestial, y todos pudieron ver el fresco bendito viniendo en las nubes, algo espectacular. Y claro, evidentemente, la noticia corre como pólvora y llegó a Roma de que una virgen espectacular, venida del paraíso, porque los de Genazzano, en Albania la llamaban la Virgen del Paraíso. A Genazzano ya había llegado también milagros. A Albania ya había llegado milagros. Había llegado milagrosamente. La llamaban la Virgen del Buen Consejo, pero cuando llegó en Genazzano, la Virgen, la Madonna, ¿no?, del Paradiso, porque se vino volando. O sea, y claro, como la Virgen se quedó en el templo de la Virgen del Buen Consejo, porque el templo ya se llamaba así antes. Ya se llamaba así antes. Pero que había una capilla. Había una imagen en relieve que hasta hoy existe de la Virgen del Buen Consejo. Pero igualita a Madre del Buen Consejo. Un poquito diferente. Pero con el niño Jesús también. Ya.
Este templo estaba cuidado por los agustinos desde el siglo oficialmente desde el siglo XIV. Siglo XIV oficialmente recibieron el cuidado de la custodia de este templo. Y San Agustín fue el primero en dar a la Virgen el título de consejera admirable, conciliatrix admirabilis. El templo era cuidado por los agustinos, Madre del Buen Consejo, y como que fue un guante bajo la Madonna del Paradiso, la Señora del Paraíso, la Virgen del Buen Consejo. Y claro, el Papa, porque fueron tantos milagros, creo que en 3 meses fueron casi 200 milagros registrados, incluso resurrecciones, curaciones, gente parapléjica, gente, cojos que caminaban, ciegos que ven. Es un poco extenuante leer los milagros de Mater Boni Concili, porque son tantos, tan abundantes que uno dice, ya, mucho milagro. Cuando está leyendo el libro, dice, ya, Dios mío, ¿qué más puede hacer Nuestra Señora en esta advocación? Pero uno ve, padre, que en determinado momento como que Nuestra Señora, bajo la advocación del Buen Consejo, actúa, porque cualquiera podría decir, entonces es una advocación milagrosa. Pero ella como que se actuase a la manera de las bodas de Caná. Un gesto súper discreto con una repercusión impresionante. Porque cuando usted ve el Evangelio y ella le dice a nuestro Señor, no tiene más vino, y nuestro Señor le dice, mujer, no ha llegado la hora, de determinado momento ya salta a que ella le dice, hagan lo que Él diga. ¿Qué fue lo que pasó ahí que en las palabras no se dijo? Porque uno lee el Evangelio y las palabras quedó no y punto. Y de repente ya está operando el milagro. Un pequeño gesto, tal vez le cerró un poco los ojos, le dio un abrazo. Y eso es lo que hace Nuestra Señora con el alma que bajo una aflicción va y la busca y le pide ese consejo. Da una pequeña señal y la respuesta con la solución. Impresionante. Exactamente. Es, como usted dice, muy discreta. Claro que los primeros días fueron milagros, pero portentosos. Pero después, no es que los milagros dejaron de existir, pero ella sigue los milagros en el silencio, ¿no? Y cuando el Papa Pablo, él supo que había una imagen milagrosa en Roma que estaba haciendo milagros, claro, inmediatamente convocó una comisión de obispos, de cardenales, dijo, hay que investigar eso. Lo que está un poco diferente, está un poco raro, ¿no? Los obispos fueron hasta Genazzano y ellos vieron con los propios ojos, o sea, que aquello era algo inimaginable, ¿no? Y ellos mismos dieron la aprobación de que siguieran con la reconstrucción del templo, porque recuérdense que la Beata Petruccia, Teresa Agustina, ella había dado toda su plata para pagar la reconstrucción del templo. Lo que consiguió fue levantar algunas paredes. Sí. Y la pared de la capilla... Pero de una capilla ya existente. ¿Ella qué fue lo que hizo? ¿Una ampliación? Ella fue una reconstrucción. Porque era un templo que estaba muy venido a menos. Muy venido a menos. Porque ella escuchó algo o le dio por hacer un... Entonces ella tuvo un sueño en que Nuestra Señora se le aparecía diciendo, necesitas reconstruir mi casa porque voy a llegar. Voy a llegar. Y ella recibió como una señal tan clara y sabía que era el templo de la Madre del Buen Consejo. Y empezó a gastar toda su fortuna para reconstrucción, pero claro, no fue posible. Y estaba ahí la capilla de San Blas. Capilla de San Blas fue donde llegó la Virgen del Buen Consejo. Y ella vio llegando la Beata Petruccia. Y ahí los fieles, después de la llegada de la Virgen, los fieles quisieron ayudarla. Pero claro, faltaba la aprobación eclesiástica oficial.
Y ahí la jerarquía, sagrada jerarquía, ayudó ellos mismos, Interesante. ¿no?, a la reconstrucción. Entonces, el primer papa fue Paulo II, que dio la aprobación. Y él empezó a ser devoto de la Madre del Buen Consejo. Él mismo, ¿no?, porque percibía, no, esta es especial. Y bueno, hay muchos otros. Sixto IV, ¿no?, pocos años después, 1475, renovó el acto de entrega del santuario a los agustinos. Ya era, pero él reafirmó, no, ella es para ellos, ¿no? Interesante. Reafirmó este acto de donación. Y algo interesante, el Papa Alejandro VI, en fin, no, la vida un poco conturbada y la historia un poco con muchas sombras de este Papa de Alejandro VI. Él confirió al altar de la Virgen del Buen Consejo el privilegio de que fuera un altar, voy a repetir palabras, altar privilegiado. ¿Qué significa eso? No sé si el hermano Alfonso quiere explicar qué es un altar privilegiado. Lo privilegiado es cuando celebran una misa en ese altar, sale un alma del purgatorio, ¿no es verdad? Sí. Por si acaso. Pero todo el que sea privilegiado son distintos tipos de privilegios. No se pregunto. ¿Todo altar que sea privilegiado es ese privilegio? O sea, ¿O es una el privilegio indulgencia que para le dio la el persona? Papa, ese Papa dio ese privilegio, sí. Ese en concreto. Que cuando se celebrara una misa en ese altar, salía un alma del purgatorio. Uy, es bastante, ¿no? Impresionante. Pues, Imagínese. sobre todo, o sea, ¿cómo va a saber uno si está en el purgatorio en familiar, por ejemplo? Exacto. Una misa que se pueda celebrar ahí, que uno pueda poner la intención por mi familiar tal, pues ya es una garantía. Si no está, pues saldrá otra, pero si está, Lo saca. sí, es impresionante. Bien pensado. Sí, claro. Bueno, Alejandro VI concedió este privilegio y otro, Papa Gregorio XIII, también. No sé, no, la historia es un poco, no se sabe al cierto bien cuál fue el grado más de perfección, pero él dijo que este privilegio valía para todos los días del año y todas las misas que se celebraran, incluso si se celebraron, no sé, 30 misas el mismo día, 30 almas del purgatorio saldrían. No, otro papa que reafirmó. Interesante. Ay, que es súper, o sea, es algo impresionante el pedido que hacen los papas, ¿no? Y como esa ligación de ella también no solo ayudando a la iglesia militante, sino también a la iglesia padeciente, ¿no? Bonito. Una manera de unir a toda la iglesia, colocarla a Nuestra Señora como madre de toda la iglesia, ¿no? Muy bonito. Todas las condiciones, ¿no? Padre, si usted nos permite hacer una pequeña pausa, Que sí. y ya continuamos con este tema de la Madre del Buen Consejo. Con mucho gusto. Salve María, este es del canal Heraldos del Evangelio. Aquí podrá encontrar material muy provechoso para su vida espiritual, misa diaria, comentario del Evangelio de todos los días, podcast semanales de formación católica, novenas, historias de los santos para fortalecer nuestra fe y mucho más. Suscríbase, comente, comparta y no se pierda en ninguno de estos programas que hemos preparado para usted. Y continuamos con la historia de Nuestra Señora. Ahora creo que es interesante empezar a ver cómo ella ha estado presente cuando la iglesia ha estado en riesgo, ¿no? Que en los mayores momentos de riesgo de la iglesia ha estado Mater Boni Concilio por detrás. Y eso es impresionante, conocer la historia y también pues, nos llenará de confianza, ¿no? A todos. Entonces, no sé, padre, si quiere explicar de pronto una batalla, la batalla de Lepanto. Pero, ¿cuál va primero? ¿El Lepanto, históricamente hablando? Lepanto, sí. Sí. Antes del cerco de Viena. Antes del cerco de Viena Sí. y después de Malta. Fue antes. Antes también. Lepanto fue antes. Antes sí, también. sí. Ahí, bueno, estábamos conversando justamente aquí en el intervalo que jugó un papel importante, ¿no? Porque en Genazzano están los Colonna, ¿no? La familia Colonna, que obviamente, pues, devotos de la Madre del Buen Consejo. Y Marco Antonio era uno de los que jugó un papel muy importante en la batalla de Lepanto. Para aquellos que no saben, la batalla de Lepanto, pues, estaba corriendo el riesgo la cristiandad, ¿no? El imperio otomano, ¿no? Quería tomar cuenta de Roma y acabar con la vida del Santo Padre, y desde ahí
intentar acabar con la cristiandad. Obviamente esto preocupó mucho al Papa y él convocó lo que se llamó la Liga Santa, ¿no? Todos voluntarios que se armasen para impedir el avance de la media luna en tierras cristianas en Occidente. Claro está que las fuerzas eran inferiores, ¿no? Total. Usted lee un poco la historia y era para perder la batalla, o sea, no había manera. Usted ve la propia formación en el agua, numéricamente los barcos superiores mucho más fuertes y la Liga Santa que avanzaba en forma de cruz, pero pocos hombres, pero valerosos y sobre todo llenos de fe. Y entre esos, Marco Antonio, que era quien comandaba la escuadra del Papa, ¿no? Sí. Porque el Papa puso su propia escuadra en la época, pues tenía mayores guardias que hoy día. Hoy solo tiene la Guardia Suiza. En la época tenía más voluntarios en la Guardia Pontificia. Y ellos van en nombre del Papa encabezados por Colonna, ¿no? Marco Antonio. Príncipe de Genazzano. Era príncipe de Genazzano, ¿no? Sí. Y obviamente él pues se encomendó a la Virgen antes de la batalla y jugó un papel importantísimo porque casi se quedó comprometida la vida del propio don Juan de Austria, quien estaba comandando la batalla, y fue Marco Antonio que lo pudo rescatar. Y jugó un papel también importante en la elección del propio jefe de la Liga Santa, que era don Juan de Austria, ¿no? Fue por medio de la Madre del Buen Consejo. Marco Antonio jugó ahí el papel decisivo. Decisivo. Y por muchos años, los estandartes, por así decirlo, los trofeos de guerra de la batalla de Lepanto, ¿a dónde fueron a parar? En Genazzano. Claro, en el santuario de Genazzano. Porque está la capilla, las rejas de la capilla, es una capilla chiquita, ¿no? Una capilla está dentro del santuario, de la basílica, y en los estandartes permanecieron armaduras, espadas, lanzas, un montón de cosas que trofeos de guerra se quedó ahí como ex voto, como agradecimiento a la Virgen por tanto auxilio, por tanto cariño en proteger la cristiandad. Impresionante. No fue la única batalla, ¿no, hermano? No, hay una batalla, es interesante, cuando fue elegido Inocencio XI, que su elección es súper interesante porque, pues claro, como fue lo del cónclave y tal, estábamos averiguando un poco sobre él, y cuando él iba a ser elegido, había una santa que estaba rezando a Nuestro Señor, pidiendo, Señor, que sea un cardenal muy santo, es un cardenal muy santo. Nuestro Señor le dijo, no, como está la época, no se lo merecen. Impresionante. Y ahí ya empezó a rezar más, y Nuestro Señor después, por las oraciones de ella, cambió de opinión. Y dijo, no les voy a dar al más santo, les voy a dar al segundo más santo. Y puso a Inocencio XI, que era súper devoto de Nuestra Señora del Buen Consejo. Impresionante. Beato. Y él Beato Inocencio XI. Él le tocó vivir, pues no la vivió él, sino él mandó un legado pontificio, el cerco de Viena. Cuando intentan otra vez, todo el Imperio Otomano intenta entrar, esta vez no por Lepanto, sino por Austria, intentan conquistar Austria. Y su legado pontificio, que era el Beato Marco Daviano, un capuchino, dice que lo primero que hizo y llevaba siempre a Mater Boni Concilium, Señor Buen Consejo. Qué espectáculo. Y él manda una carta a todos los reyes de Europa pidiendo ayuda y nadie le quiere ayudar. El rey de Francia, que era Luis XIV, le niega la ayuda y nadie le puede ayudar. Entonces manda su carta al rey de Polonia y le dice, tú eres el león de Dios, por favor defiende la iglesia. Y él fue, defendió la iglesia e intervino. ¿Quién estaba por detrás? Mater Boni Concilium. Es impresionante, realmente. Ahora es muy simbólico para nuestro tiempo, ¿no? Porque pues estas son batallas históricas donde la cristiandad se vio comprometida, pero ¿cuántas veces uno en la vida enfrenta batallas así, ¿no? Que se compromete o nuestro estado de gracia, nuestra salvación, o de otras personas que están detrás nuestro, que están esperando nuestra perseverancia o algún paso que tenemos que dar en la vida de la santidad. Y es una batalla. Y muchas veces quien está delante de una batalla
le dice a Dios, quiero determinada cosa, sálvame de esta deuda, cúrame de esta enfermedad, y pide de una manera que no consigue escuchar. Con la Virgen del Buen Consejo es, dame el consejo, cuál es la actitud que debo tomar delante de esta situación. Es distinto porque es una postura de escucha. No es una postura de imponer a Nuestra Señora algo, sino dímelo. Como que doy la opción de que me orientes, ya que humanamente hablando no encuentro salida. Porque muchas veces es así. La batalla de Lepanto no había salida. O sea, tocaba entrar en batalla sí o sí, mismo sabiendo que numéricamente hablando era un enemigo superior. Austria lo mismo, ¿no? Fue literal así. Y muchas veces en la vida uno enfrenta situaciones que abruman. Son dificultades más fuertes que nosotros. Estamos rodeados y toca decidir, toca elegir un camino. ¿Qué hacer? Matrimonio y concilio. Matrimonio y concilio. Es... No, aquellos que tuvieron la oportunidad, la gracia de estar allá en Genazzano, el padre Mario, el señor Alfonso y que les habla, uno siente que aquel lugar es un lugar, como decía el doctor Plinio, de una manera muy cariñosa. Él sentía que las oraciones allí subían al cielo como si el lugar fuera un... ¿Cómo se llama eso de un geyser? No, como un tornado, un remolino. Sí, como que un remolino, ¿no? Que la cosa subía aspirador de polvo, ¿no? Una aspiradora. Un aspirador de polvo, ¿sí? Uno sube directamente. Decía que las oraciones subían al cielo como tan rápido, un lugar tan bendecido, ¿no? Pero, claro, uno cuando sale de la basílica de Nuestra Señora del Buen Consejo, uno siente una alegría, pero al mismo tiempo una nostalgia. Uy, me voy a separar de ella, ¿no? Me voy a separar de ella cuando, o sea, si es que voy a tener la oportunidad de volver, ¿no? Siempre queda la duda, voy a volver. Y muchos peregrinos a lo largo de la historia sintieron lo mismo. No es que la persona salga triste, pero sale con el corazón acongojado de que voy a dejarla, ¿no? Y tantos peregrinos tuvieron una idea, pidieron a los agustinos para fundar una asociación que miembros esparcidos por toda la parte del mundo, pero que de alguna manera pertenecieran espiritualmente y que sus actos tuvieran el mismo valor que estando ahí delante de ella. Interesante. Y el Papa Clemente XI fundó la llamada Pía Unión. Esta Pía Unión es una asociación de la Madre del Buen Consejo, en que los fieles todos los días la honran, la manifiestan su cariño con alguna oración, con algún sacrificio y haciendo el propósito de proclamar la devoción a ella y evitando el pecado. Claro. Y participan como si estuvieran ahí presente. Interesante. Clemente XI fundó la Pía Unión y él mismo fue el primer miembro. Él firmó el libro con primer nombre Papa Clemente XI. Qué lindo, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, pues da el ejemplo de cómo debe ser, ¿no? Sí. Sobre todo esa devoción en Nuestra Señora, que es un pilar de un católico, no puede faltar. Y si el Papa es quien lo promueve, imagínese, ¿no? O sea, el bien, cómo repercute eso en la iglesia militante. Sí. Usted mismo a distancia ya continúa ayudando. En Madrid hay una capilla donde está una imagen en bulto de Matrimonio y Concilio. Y quien entra a la capilla, al lado hay una piedra, una lápida donde dice: delante de esta imagen, un joven llamado Luis Gonzaga estaba pidiendo un consejo y fue atendido. Nuestra Señora le dijo: tú tienes vocación, debes entrar a la compañía de Jesús. Impresionante. Y así. Y es increíble. Él estaba pidiendo un consejo, estaban mal, necesitaban ayuda y tal. Nuestra Señora se lo dio. Padre, no sé si se sale un poquito de lo que usted tenga, digamos, en su cabeza para comentar aquí, pero si pudiésemos hablar de cómo entrar en ese comercio, por decirlo así, esa comunicación con la Madre del Buen Consejo, para uno pedir consejo. Sí, ¿cuál es la disposición, cuál es la postura que uno debe tener para decirle a Nuestra Señora, bueno, está bien, yo quiero un consejo, dame un consejo, porque
¿Cómo lo manifiesta ella? Si usted puede contar algunos hechos, algunos ejemplos, si los tiene, perdón, padre, no sé Sí, si le claro. estoy cambiando un poco el esquema, pero Me parece que todo eso enriquece mucho. Recientemente preguntaron a un sacerdote muy querido nuestro, que estuvo en Yenatzán hace poco, qué actitud tuvo él delante de la Virgen del Buen Consejo. Él pensó un poco y dijo, mire, Monseñor Juan, nuestro queridísimo fundador, él decía que cuando él se acercaba al Santísimo Sacramento, él llegaba delante del Santísimo y la actitud de alma, la primera era, je suis comme ça, o sea, yo soy así, ¿no? O sea, no voy a ser una figura que, pintar una figura que no soy yo soy así, decía él, miserable, con faltas, ahora necesito tal cosa. Por lo tanto, todo empieza con una actitud de humildad. Este sacerdote decía, también yo llegué allá, yo soy como soy así, señora, necesito, dame. Y cuántas veces Monseñor estuvo en esta actitud en Yenatzán, porque él iba todos los años. Incluso tenemos también un podcast sobre las convivencias de él con la Virgen del Buen Consejo, hechos extraordinarios y momentos de dificultad, de angustia. Él ve a la Virgen respirando, pero siempre esta actitud, así soy, señora. No, soy miserable, pero dame un consejo. Creo que todo empieza por ahí. ¿No? Todo empieza... Y ya atiende de verdad en esa línea. Nos acordábamos cuando Monseñor estaba rezando delante del fresco. Le dice, hay tanta bendición, señora, está tan espectacular. Pero a mí me encanta la música. Y me gustaría... Aquí solo falta música. Y empezó un concierto en el santuario de trompeta y órgano. Cuando Nuestra Señora está en eso, también atiende, porque ella sabe cómo es uno y ella sabe qué es lo que no le gusta. Tiene esa confianza de decirle, de ponerse, y Nuestra Señora también tiene alegría de complacerlo. Es muy bonito. ahora ese estado de expectación, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, el hecho que contó el hermano Alfonso al iniciar de San Pío X, ¿no? Él estaba delante de un cuadro de la Virgen del Buen Consejo. Estaba con una aflicción muy grande. Pero Nuestra Señora responde por el cardenal, María del Val. O sea, la respuesta le llegó por medio de él, explícitamente por medio de él. No ve que ella sabe usarse de muchísimas formas para responder. O sea, no sé si... Totalmente, totalmente. A veces no es que ella aconseja que todos que llegan ahí escuchen una palabra. A veces la persona está rezando, suena música. ¿Será eso? Aparece un rayo de luz. O entonces uno siente... Es un hablar no hablando. Es un consejo interno. Punto. Eso es lo que quería, padre, usted pudiese de alguna manera explicitar, porque Monseñor Juan fueron muchísimas veces que le pedía consejo a la Madre, a la Virgen, y de repente una luz que entró, iluminó tal parte, pero que providencialmente daba a entender que era la respuesta por tal y tal razón, pero exige del alma devota una delicadeza, ¿sí? O sea, no, justo esa luz siempre, todos los días cae ahí la luz. No, reciba eso como la señal, reciba eso como la respuesta. Y si no estoy mal, dentro de las explicitaciones que el doctor Plinio hacía a esta devoción a Nuestra Señora, vinculaba la devoción a la Madre del Buen Consejo con la virtud de la confianza. ¿Sí? Sí, reciba la señal y confíe. Porque él mismo fue objeto también de esta gracia. Cuando tuvo una crisis terrible de diabetes, casi se muere. Y en el lecho del hospital, la cama del hospital, recibe un cuadro de la Virgen del Buen Consejo. Y su gran preocupación, ¿voy a cumplir mi misión o la Virgen me va a quitar? Si la Virgen me lleva es porque hice algo mal, ¿no? Cuando recibió el cuadro en la cama del hospital, la Virgen empezó a cambiar de colores, que es otro aspecto de ella, cambiar de colores. Pero esa actitud de humildad, ¿sí? Humildad, confianza y paz, desapego, en el fondo es eso. No estar queriendo arrancar de la Virgen un consejo, no. A veces tuve la dicha y merecida de estar con Monseñor en Genazzano. Qué fenomenal. Y Monseñor, a veces él decía, no, este primer día no me dio nada. Pero era en el segundo, tercer día que le escuchaba. No hay que estar como que con una febrecitación, angustia, querer el consejo. No, calma, esté ahí.
humilde, confiante y en silencio, en desapego. Porque, por ejemplo, esa vez que Monseñor Juan entró al santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo y se depara que justo ese día era un velorio. Sí. Era una misa de cuerpo presente. Y él dice, qué extraño. Pero inmediatamente como que sintió en su interior que la Virgen estaba con eso diciendo que el doctor Plinio, su fundador, iba a fallecer. Impresionante. Él podría perfectamente decir, a ver, o sea, es una iglesia, es una parroquia, cualquier día puede haber un velorio, una misa de exequias, no tiene nada que ver. Pero él fue delicado, él fue sensible con la voz de la gracia y dijo, el doctor Plinio va a morir. Sí. Y necesito prepararme y preparar a sus hijos espirituales. Si él no hubiese atendido a esa señal, que podría ser una casualidad entre comillas, no hubiese preparado el fallecimiento del doctor Plinio, todo lo que él hizo, todas las reuniones, toda la orientación, se hubiese desintegrado propiamente el movimiento fundado por el doctor Plinio y no pasó gracias a él visto eso como una señal. Sí. Es una vocación riquísima que todavía estamos por descubrir los misterios que existen ahí. Claro está que está en la letanía lauretana. Evidentemente, Nuestra Señora tiene centenares de letanías, pero está en la principal de la Biblia, Mater Boni Concilio. Incluso fue el Papa León XIII quien puso ahí, porque el año 1893, si no me equivoco, ¿sí? A 1903, el 22 de abril de 1903, el Papa León XIII la incluyó en la letanía lauretana. Impresionante. Da a indicar que es una advocación importantísima, ¿no? Hay que estar desapegado. Pero, por ejemplo, esto que usted dice de estar desapegado y atento, ¿sí? Fallecimiento del doctor Plinio. Pero a veces son cosas importantísimas para la Iglesia. Por ejemplo, el Concilio Vaticano I. Papa, el Pío IX, Beato Pío IX. Pío IX. Antes de empezar el concilio, ¿a dónde fue él para pedir consejo? A Genazzano. Interesante. Él fue ahí a rezar para pedir algo importantísimo para la Santa Iglesia. Y se quedó horas rezando, porque el consejo no es como un botón, Claro. y llega. No, Sí. hay que estar tranquilo, sereno, esperando. O sea, una vez se recurrió a ella, confianza. Confianza. O sea, ya ella va a entrar. Le entregamos el problema, ya va a entrar. De alguna manera, pero entró. En fin, son tantas cosas, no sé si el tiempo nos da, cuánto tiempo, hay tantas historias, 10 minutos solo, me está diciendo. Pero esa es la actitud, ¿no? Bueno, ya que hablamos de León XIII, ¿no? El que incluyó la advocación dentro de la letanía, pero no solamente eso, él confirió indulgencias al escapulario de la Virgen Genazzano, que existe un escapulario de ella. Leí eso, que había un escapulario propio. Sí, un escapulario. Nunca había visto ahí. Es algo también discreto. Sí. Desafortunadamente no sé dónde surgió esta devoción. Tuvo que haber caído un poco en desuso porque, no sé. Sí. Bueno, no he visto, la primera vez lo leí. Yo tengo uno que fue del padre Casté. ¿Alguien? El padre Casté tenía un escapulario. Padre Casté, un sacerdote de la comunidad. Usted lo conoce mejor que yo. Él vivió casi que los últimos años acá en Colombia y nos dio clases en el seminario. Una inteligencia brillante, pero impresionante. Sabía muchísimo, conocía mucho y lo exponía muy bien. Y un alma al mismo tiempo muy, muy simple. Él era muy sencillo y tenía un conocimiento, pero muy abarcativo. ¿Él le dio a usted el escapulario o No, después de tras su fallecimiento? Después de su fallecimiento, tras fallecimiento, alguien me regaló el escapulario y con muchas indulgencias también, ¿no? Y tantas otras cosas. El León XIII, ¿por qué estoy hablando de León XIII? Porque nuestro Papa actual, León XIV, heredó el nombre de León. Claro. Y claro, por algunas razones, pero me parece muy importante. Creo que el Papa más fomentó la devoción a la Virgen del Consejo fue León XIII. Este Papa, segundo día de pontificado, León también, Genazzano. La misa de posesión, de coronación, estaba el cuadro de la Virgen del Buen Consejo ahí. O
sea, hay un misterio espectacular también. León XIII mandó reformar el convento y él mismo dio su plata para construir un piso más. ¿Para qué? Para alojar a los sacerdotes que iban en días de fiesta para pedir confesiones, para que hubiera muchos sacerdotes ahí ayudaran, ¿no? Interesante. Bueno, ya hablamos del Papa Pío IX antes del concilio. Padre, el libro, tengo entendido que eso estuvo en la comisión de la reedición del libro sobre Nuestra Señora del Buen Consejo. Pues sí. El que cuenta propiamente la historia, los milagros también están ahí. Porque yo recuerdo haber leído el libro El Buen Consejo de Monseñor Juan, el viejito, digamos, de la época, la primera edición. Esta segunda edición, Prácticamente lo igual, mismo. 90% igual. Solamente se añadió algunas cositas, se quitó otras, pero prácticamente, ¿qué contiene en este libro? Bueno, primeramente la aparición de ella, algo espectacular, desde Albania, la historia, pero también, por así decir, la prehistoria en Albania con Skanderbeg, cómo ella ayudaba al pueblo de Albania, ¿no? Después tenemos un capítulo totalmente dedicado a Batalla de Lepanto, devoción de los papas, devoción de los santos, ¿sí? Está también la devoción del doctor Plinio, está una descripción de la ciudad de Genazzano, que a Moser le encantaba la ciudad de Genazzano. Es un pueblo pero medieval, pero uno siente que está entrando en otro mundo. Usted fue el último que estuvo ahí. Es encantador. Sí. Es encantador. Es encantador. Dentro de otro mundo, realmente Es otro mundo. sale uno Es otro mundo. del mundo contemporáneo Sí. y se siente realmente al entrar que Nuestra Señora ya con la propia ciudad de Genazzano lo va preparando a uno para el encuentro con ella. Sí. Sí, no, es Total. Perdón, padre, yo aprovecho para matar algunas curiosidades porque Vamos. tal vez fuera del aire usted no me responda a esto, pero fue Monseñor Juan el que le pidió que le ayudara con esa reedición del libro. Usted en estos días me dijo que Monseñor quería publicarlo también en italiano. Sí, fue. Ya les cuento eso, pero también les pido un favor a todos ustedes. Es que la edición en castellano se agotó completamente, se acabó, fue hecha en Paraguay y necesitamos reeditar si ustedes quieren. Entonces vamos a hacer una recolección de firmas. Si alguien ahí que está escuchando quiere la reedición de este libro, por favor, firme ahí y pide que otros firmen también, porque con eso podemos tener más elementos de reeditar en muchos países, en Perú, en España, en Colombia, en Ecuador. Pero ¿cómo surgió? Porque me estuve ahí trabajando en eso. Fue el año 2013 y siempre cuando nos acercábamos al cumpleaños de Monseñor, queríamos encontrar un regalo especial para él. ¿Y qué? Porque Monseñor, en fin, parte material, siempre los hijos espirituales ya daban. ¿Qué hacer? Y creo que fue la Virgen del Buen Consejo. Fue una idea, me recuerdo el día y el lugar. ¿Por qué no hacer una recopilación de todas las gracias que él recibió con ella? Interesante. Fue algo tan fuerte que estaba en mi habitación, me salí de donde estaba, busqué al encargado, al superior, inmediatamente. Padre, vamos a dar tal cosa para Monseñor, de regalo. Y yo pensaba, él va a decir que no, evidente, ¿no? Él dijo, vaya, adelante. Y fueron meses trabajando, pero milagrosamente aparecieron fotografías de décadas. Del primer viaje que Monseñor hizo a Genazzano, apareció fotografía de este viaje, una cosa Impresionante. y él le encantó la obra, fue el año 2013. Y él dijo, yo quiero que se trabaje este tema, ¿no? Pero antes era necesario hacer la reedición de su primer libro, que había salido en 93, que estaba agotado. Entonces fueron dos trabajos. Fueron dos trabajos. Uno, la reedición del libro de Monseñor. No, el primero fue el regalo de recopilación de sus gracias con fue ella. el primero. Qué interesante. Ya. A ver, el primer libro que Monseñor escribió fue el año 93. Ahí estamos hablando de 2013, la recopilación. Y Monseñor dijo, hágalo, pero hay que trabajarlo más. Pero antes de hacer el trabajo contando las gracias que él había recibido con ella, era necesario reeditar la historia. Ya.
Y ahí que fue que se hizo esta reedición del libro y bueno, en 2018 salió en castellano y así, pero Monseñor quería en italiano, en inglés. Sí, Dios mediante, esperemos que ellos... Llevar ese sueño a realidad. Sí. Muchas de esas gracias de ese trabajo, Padre, constan en los 3 tomos de esa obra de Monseñor Juan, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres. Nos hemos abstenido los 3 de contar hechos así, porque nos quedaríamos y obviamente el podcast quedaría solo en esas gracias que son impresionantes, pero que uno ve que esa manifestación de la Madre del Buen Consejo, como el Señor Juan, ha sido una tónica de ella en aquellos que han sabido recurrir en los momentos de su vida en que necesitaban un buen consejo. Tal cual. Sí. Bueno, les cuento un episodio, ¿sí? Por ejemplo, fue el año 2005, si no me equivoco. Usted estaba ahí en Genazzano, el primer viaje después de su ordenación sacerdotal. Y él había hecho para su ordenación un cáliz. Hoy día tenemos un modelo de cáliz que más o menos los sacerdotes todos siguen como que un modelo, pero claro, con diferencias. Era el primero, el cáliz que Monseñor celebró su primera misa y Monseñor estaba en Genazzano. Y a Monseñor le vino la idea. Debemos entregar este cáliz al Papa Benedicto XVI para que él celebre una misa con este cáliz. Porque el Papa Benedicto XVI estuvo en Genazzano como cardenal, ¿no? Tenemos que entregar. Pero ¿cómo? Monseñor, no sé, vayan. Y el Papa estaba en Castel Gandolfo. Y cuando el cáliz iba a salir, ahí delante de Genazzano, se cayó una piedra del cáliz. Ay, Dios mío. Qué desastre. Y el Monseñor, no, hay que encontrar una solución ya. Y fue un miembro del grupo, un hermano de la comunidad, que encontró un pegante especial ahí en la ciudad. Y ahí en Genazzano pegó la piedra y el cáliz se fue al Papa Benedicto XVI. El Papa está en Castel Gandolfo. Y Monseñor se quedó rezando delante de la Virgen del Buen Consejo. Y en este momento entró un rayo de luz directo sobre la imagen y ella como que se quedó iluminada, pero parecía en llamas de fuego. Hay fotografías, es algo, Monseñor dijo, nunca la había visto la imagen con tanto fuego, como que ella con un fuego de amor, agradeciendo que el cáliz, ¿no? de Monseñor hubiera ido al Papa Benedicto XVI. Qué impresionante. Fenomenal. Quedó con él, ¿no? El Papa Benedicto XVI, Monseñor le regaló un cáliz después. Pero un peso propio para el Papa. Claro. Este cáliz de Monseñor, el Papa envió después una tarjeta con una carta agradeciendo. Impresionante. Qué bueno. Tantas cosas. Bueno, pasaríamos. Si usted le ha tocado casos, atender tantas y tantas personas en la acción pastoral, y mucha gente a veces agradece, ¿no? Padre, muchas gracias, porque yo siempre había recurrido en mi entorno a pedir consejos que me llevaron a tomar malas decisiones en mi vida. A veces por un mal consejo, una cosa que marca de forma negativa a una persona el resto de sus días. Y si hay una advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo, es esa. O sea, si hay que tomar una decisión, si hay un momento en la vida en que izquierda o derecha, ¿para dónde cojo? O ni izquierda ni derecha, porque parece que no hay más caminos, simplemente hay un muro enfrente. Madre del Buen Consejo. Es ella. Bueno, la comunidad de los heraldos existe, de los caballeros heraldos, existe a causa de ella. Cualquier dificultad, cualquier angustia, Monseñor iba y con paz de alma pedía. Por lo tanto, háganlo también. Nunca tomen una actitud de manera reflexiva, sin ponderar, sin sopesar, sin pensar. Calma, ¿no? Lo que ella transmite es mucha paz, es mucha serenidad. Tenemos hoy un cuadrito de ella acá, pero mirándola ya uno siente esa paz, sobre todo en momentos de angustia. Vimos aquí la historia de tantos papas y habría más cosas. O sea,
siempre momentos de grandes pasos, ella. Momento de su vida, también ella. Me voy a casar, no sé si doy este paso o no con esta persona, madre del buen consejo. Quiero entrar al seminario, madre del buen consejo. Cambio de país o no, madre del buen consejo. No, todo eso es con ella. Padre, antes de terminar, no sé si usted me va a hacer un llamado de atención después de terminar el podcast. Preguntas un poco indiscretas. ¿Trae consigo aquella medallita de la Madre del Buen Consejo con aquella vez que estábamos hablando de ella? Que no. ¿No la trae esta vez? A ver, creo que no. Creo que no. Es que es tan preciosa. Pues sí. ¿Se la trae? Por favor, padre, sí. Bueno, es un medallón preciosísimo que me regalaron de cumpleaños. Es un pedacito del fresco. Que en una reforma se cayó. Y ahí, claro, el sacerdote Agustino dio para un miembro de la comunidad y este sacerdote me regaló un pedacito. Es un pedacito de ella aquí. No sé, sí, exactamente. Impresionante. No, es impresionante. O sea, usted hablar de la Virgen del Buen Consejo y ella está físicamente, de alguna manera, presente aquí, ese milagro. Entonces, Padre, si con esa reliquia de la Madre del Buen Consejo puede dar una bendición para todos aquellos que en este momento estén necesitando, creo que para todos, de ese buen consejo. Totalmente. Vamos a pedir entonces a la Virgen del Buen Consejo, primeramente, agradecer la ocasión de ser hijos de ella, ¿no? De estar hablando de ella, proclamando su nombre. Y pedir que ella nunca, creo que es pedir está bien formulado, que nunca falte con el consejo, nunca va a faltar. Que nosotros siempre escuchemos el consejo que ella nos quiere dar. Por intercesión de la Virgen del Buen Consejo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María.